El Partido Popular, PP, ha presentado una iniciativa en el Senado para que el Pleno de la Cámara, donde tiene mayoría absoluta, pida este miércoles al gobierno que proteja los activos que Venezuela tiene depositados en bancos españoles, para evitar que el gobierno ilegítimo de Maduro haga uso de esos recursos. El Pleno del Senado debatirá una moción registrada por el Grupo Popular con el fin de reclamar al gobierno el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pero una vez que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha reconocido como presidente encargado, el PP va a autoenmendar su iniciativa. De esta manera, el nuevo texto, al que ha tenido acceso tras reafirmar el total apoyo del Senado a Guaidó y al proceso de transición democrática que lidera, plantea 5 nuevos puntos. El primero insta al gobierno a propiciar que los representantes diplomáticos que designe Guaidó sean reconocidos, con la mayor celeridad, como la única representación del gobierno de Venezuela en España. El segundo se refiere a la inmovilización de los fondos bancarios de Venezuela en España. El tercero apuesta por liderar, ante los países miembros de la UE, las actuaciones necesarias para consolidar al presidente Juan Guaidó y al gobierno que éste designe. Un cuarto apartado de la nueva moción reclama al Ejecutivo que reciba a los representantes en España de los partidos opositores al ilegítimo gobierno de Maduro a fin de atender las propuestas que estos formulen, con el propósito de superar la crisis humanitaria, política y social existente en aquel país. El último punto de la enmienda emplaza al gobierno socialista a rechazar las propuestas de falsos diálogos o mediaciones internacionales que contribuyan a dar legitimidad al régimen de Maduro y a prolongar la insostenible situación que viven los venezolanos. El presidente Pedro Sánchez, además de ya oficializar el reconocimiento de Juan Guaidó, le ha instado a abrir un proceso en Venezuela que culmine en elecciones presidenciales en el país en el menor tiempo posible. El Grupo Popular en el Senado ha considerado que tras esta declaración del presidente no tenía sentido mantener el texto de la moción que había registrado la semana pasada, muy centrada en exigir a Sánchez que diera este paso, pero sí considera oportuno que el Parlamento se pronuncie sobre la crisis venezolana. Gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PP tiene garantizado que el Senado aprobará estas medidas dirigidas al gobierno, aunque siempre cabe negociar los puntos del texto a debatir con los demás grupos parlamentarios e incluir modificaciones. Con información de más sobre este tema. El Papa Francisco aseguró que está dispuesto a mediar en Venezuela si ambas partes lo quieren. La oposición venezolana advirtió a los militares que cruzarían una línea roja si impiden el ingreso de la ayuda humanitaria.